buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de interés nacional. Esta mañana vamos a platicar sobre un tema que es importante para los guatemaltecos, sobre una de las carteras que generalmente pasa casi que desapercibida dentro de las actividades que tiene a su cargo. Sin embargo, debería ser en países como el nuestro una de las más importantes. Me refiero al Ministerio de Cultura y Deportes. Para el efecto vamos a conversar en cuestión de minutos con el titular de esa cartera, José Lechea Urruela, sobre los retos y desafíos en la gestión que tiene a su cargo en este importante ministerio. Y les digo importante porque en otros países del mundo donde a la cultura y al deporte se le da un lugar muy especial, pues este tipo de ministerio tiene una asignación presupuestaria muy grande, precisamente porque por medio de la cultura explayamos el espíritu, por medio del deporte pues sacamos energías y hacemos que nuestra juventud tenga lugares donde entretenerse, lugares sanos, para evitar que tarde o temprano, más temprano que tarde, pues caigan en actividades ilícitas o sean cooptados por grupos del crimen organizado, tal y como sucede actualmente en el país. Como les digo, la función es importante en el Ministerio de Cultura y Deporte. Vamos a ver qué está haciendo, qué se ha dejado de hacer, por qué, en la voz del ministro de Cultura y Deportes, José Lechea Urruela. Pero no sé si en el ínterin, el ya viene en camino, usted tiene alguna inquietud que plantearle al ministro para que nos llame al 2412-9570, 2412-9590. Eso sí, insisto, por favor, insisto a la brevedad en sus llamadas. Yo entiendo que tenemos tanto que decir, pero el tiempo es muy corto, debemos optimizarlo. Así que si usted tiene alguna inquietud que desee, le planteemos al ministro cuando esté con nosotros aquí en la cabina de cristal, puede llamarnos al 2412-9570, 2412-9590, y en nuestro blog de notas haremos la anotación respectiva. O de hecho, él vendrá escuchando ahí en Radio Punto en el 90.5 y tomará nota de la inquietud de nuestros oyentes, porque como le digo, es un ministerio sumamente importante, el Ministerio de Cultura y Deportes. Imagínense usted. Entonces, pues tenemos un punto de vista ahí en línea telefónica, lo escuchamos. El mejor de los días para usted, bienvenido, adelante. Doctor, buenos días, bendiciones, voy a ir al grano a su tiempo. Fíjese que quiero saber qué seguimiento se le ha dado a la implementación del cobro por medio de banco del ingreso a los diferentes sitios arqueológicos, ya que anteriormente sabemos que la gente que estuvo administrando antes pues se ha llevado no uno ni dos centavos, sino millones de quetzales. Y pues precisamente quiero saber qué está pasando con esto, porque esto es algo que se ha dado en todos los departamentos, en fiscal, en un montón de lugares. Gracias, doctor. Interesante su pregunta, se la vamos a formular al ministro. Tenemos otra llamada telefónica en línea. Buenos días, adelante por favor. Aló, buenos días, el doctor le habla acá de Escuintla. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, igualmente. Pues fíjense, yo tenía una duda porque ya hace algunos años tenemos acá el Centro Cultural y pues fíjense, licenciado, que pues es una entidad que no hace nada por la comunidad y yo creo que lo reciben como 3 millones al año. Entonces yo quisiera que me explicara el ministro pues por qué no se hace nada con tanto dinero, ¿verdad? Ahí hay un gran edificio y no hay ni una obra de teatro para que uno vaya a ver. Entonces pues que nos explique por qué eso está ahí inerte y tanto dinero. Gracias. ¿Eso está en la cabecera departamental? Sí, exactamente, está acá, justamente a la par del parque, en el mero centro. Excelente, pues le vamos a plantear inquietud. Muchas gracias, doctor, por su llamada telefónica. Gracias. Pues es interesante ver usted cómo nuestros guatemaltecos están interesados en el arte y la cultura, pero lamentablemente no existen los canales necesarios para que puedan ellos externar sus opiniones, sus puntos de vista y sus demandas, ¿verdad? Porque a la larga, ¿de dónde sale el presupuesto si no de nuestros impuestos? Otra llamada telefónica en línea, atendemos. El mejor de los días para usted, bienvenido. Su punto de vista es valioso y lo escuchamos. Muchas gracias, don Carlos, le saludo a Juan. Don Juanito, qué gusto saludarlo, buen inicio de mes, tanto tiempo sin oírlo. Sí, hombre, don Carlitos ahí, pero siempre escucho sus programas, don Carlos, y yo lo felicito porque usted realmente está formando conciencia en el guatemalteco y eso es lo que necesitamos todos, para que tengamos un nacionalismo que realmente nos identifique como guatemaltecos, porque tenemos muchas carencias y me da la impresión que no queremos a la facha. Entonces, pero paso al tema, don Carlos. Yo le pediría al ministro que ese exceso del presupuesto, porque es un presupuesto altísimo, la designación presupuestaria que ellos tienen, le quiero recomendar, por favor,
que los monumentos nacionales y la investigación arqueológica se desarrolle a plena capacidad, porque México, Costa Rica y todo el mundo nos está ganando, y lamentablemente los guatemaltecos no sabemos aprovechar la riqueza que tenemos en cuanto a la cultura maya. Tenemos descuidados todos los sitios arqueológicos en el Petén y en otros departamentos. Entonces hay que darle prioridad a esa actividad para que podamos desarrollar la industria del turismo, porque eso es lo que a futuro, eso es lo que nos va a dejar de riqueza al país. Entonces sí le quiero pedir también que las ruinas del Petén, allá en Tikal, se pueden poner en las gradas, se puede hacer una escalinata de madera para que no se estén parando directamente en las ruinas y se vayan arruinando. Hay encaminamientos que se pueden hacer de madera para no echar a perder los monumentos, don Carlos. Ha sido un gusto saludarlo, don Carlitos. Nuevamente, don Juanito, muchas gracias. Ya tenemos en cabina de cristal la presencia del licenciado José Luis Urruela, ministro de Cultura y Deportes. Ministro, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos que haya atendido la invitación. Hacía bastantes meses ya que estábamos tratando de contactarlo para que usted externara su punto de vista sobre la gestión de su cargo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El tema del día de hoy es sobre los retos y desafíos en la gestión del Ministerio de Cultura y Deportes, un ministerio, como habíamos dicho, que es entre los ministerios del Estado, podríamos decir, el patito feo, ¿verdad? Por cuestiones de presupuesto, porque muchas veces no se ha designado a las personas idóneas, porque tantas veces, pues, se diluyen los presupuestos y el guatemalteco no sabe qué se está haciendo con sus recursos. Ahora, al menos en la gestión suya, hemos visto que ha habido algún intento por cambiar las cosas, ¿verdad? Pero quisiéramos conocer en su propia voz qué es lo que ha hecho usted desde el inicio de su gestión en este ministerio. Bien, bueno, como usted lo mencionó, no solo es el patito feo de la Cenicienta, sino que es una Cenicienta muy rebelde y complicada, porque es un ministerio que a la vez son tres ministerios en uno, con áreas muy diversas. Tenemos el viceministerio de Cultura, que ve la parte artística, en fin, los artistas, es un área difícil, la sinfónica, el teatro. Tenemos otro viceministerio que es totalmente diferente, que es el viceministerio del Deportes, donde vemos el tema de la recreación, donde la fuente de financiamiento también es diferente, y finalmente tenemos el viceministerio de Patrimonio Cultural, donde tratamos obviamente con el patrimonio prehispánico, el colonial, antropólogos, otro tipo de funcionarios, es decir, muy disímiles, y no es fácil llevar los tres viceministerios al mismo tiempo en la dirección correcta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Primero, hemos logrado en la parte administrativa hacer que el viceministerio tan disímil funcione como un solo ministerio, sobre todo en el área de deportes, porque deportes, por la fuente de financiamiento, que es una fuente de orden constitucional, tradicionalmente por este mismo origen de la fuente se había considerado como un viceministerio un tanto independiente del ministro y de las directrices políticas, tanto del presidente como del ministro. Ahora, afortunadamente, tenemos un viceministro, el licenciado Pérez Corso, que es una persona técnica profesional, y estamos caminando en la misma línea. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la parte de ejecución. Queremos terminar con una buena ejecución este año en los tres viceministerios. Es decir, vamos a dejar obra. Voy a comenzar con el viceministerio de Cultura este año, y lo anuncio hoy porque es una primicia. En efecto, fuera de los dos proyectos insignia que tenemos, que son terminar la Escuela Nacional de la Marimba, para lo cual tenemos destinados 12 millones de quetzales, y que ya vamos trabajando muy bien. Hay problemas administrativos porque no aparecen las actas de recepción de una época que nos han limitado ir más rápido, pero queremos y vamos a terminar el Instituto Nacional de la Marimba este año. 12 millones de quetzales de presupuesto, está a cargo del maestro Fernando Vázquez de la Marimba, muy activo, además de gran artista, y esperamos con esto no solo terminar la Escuela de la Marimba, que a la vez de escuela es un pequeño museo,
van a haber clases también, va a haber un salón de conciertos de marimba, pero lo más importante es que termina de concluir ese espacio público y arquitectónico que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los otros 10 millones que ya tenemos en el presupuesto, que esperamos colgar las bases de licitación en la próxima semana, están en el teatro Efraín Recinos, en el Gran Teatro. Es un teatro que es el símbolo de la cultura del país, juntamente con el Centro Cultural, y que está muy descuidado. Le vamos a poner mucho empeño tanto al tema de electricidad, de las luces, de parqueo, en fin, dejarlo como corresponde y tal y como lo hubiera deseado el maestro Recinos. Pero me faltaba un tercer tema, y ayer el presidente Morales me autorizó y giró instrucciones al ministro de Finanzas para tener un financiamiento de 12 millones de quetzales para restaurar el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es el otro gran símbolo. Este ministerio, fuera de que la Cenicienta, tiene a su cargo los grandes símbolos del país. El Palacio Nacional, que es dentro del imaginario colectivo, es el centro del poder. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Teatro Miguel Ángel Asturias es el centro de la cultura. Y encima tenemos a nuestro cargo Tikal, que es de hecho internacionalmente conocido y también en el imaginario colectivo el centro del eje de nuestro patrimonio prehispánico. O sea que estoy muy contento porque, y precisamente al salir de aquí voy a ver al viceministro de Patrimonio para darle la buena noticia, para que comencemos a cotizar. 12 millones de quetzales no es mucho, pero algo es algo, y espero que el sector privado al ver este esfuerzo también se anime, y la cooperación externa. Vamos a dedicar este presupuesto básicamente a 3 cosas: a terminar la terraza, impermeabilizarla, a poner las 2 nuevas membranas que son necesarias para preservar los patios en el Palacio Nacional, y dedicarnos a la fachada sur. La fachada sur es la fachada de entrada. Si usted ve, está totalmente, hay que restaurarla, es decir, muy descuidada. Incluso cuando usted entra ya ve hierros de columnas de colores diferentes porque han tratado de tapar grafitos, o sea, obra. Este año el ministro José Luis Chea, cuando concluya diciembre, va a dejar en buen estado el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y la Escuela de la Marina. Trasladándonos al viceministro. Ahora, ministro, en esto del Palacio Nacional de la Cultura, ¿no ha pensado en cercarlo? ¿Ponerle valla metálica alrededor? He estado pensando en efecto, porque usted ve es este tipo de construcción histórica y simbólica. En otros países, usted va a Londres, por ejemplo, no puede entrar, pues, es decir, tiene una guardia palaciega, por ponerlo de alguna manera, elegante, fina, que está ahí dándole la misma imagen que tiene en la arquitectura. Sí lo he pensado y tengo que consultarlo, porque en efecto necesito una guardia especial para hacerlo, porque las AAS no se quiere encargar de este tema, y en las noches usted ve bolitos ahí durmiendo, gente que hace pipí, gente que, es decir, sí hay que hacerlo. O cuando hay manifestaciones. También es correcto. Sí hemos pensado, precisamente también ayer hablaba con el director del Palacio de darle esa calidad que tiene el edificio. Es más, si yo consigo un mayor financiamiento por parte del sector privado y logramos terminarlo, porque terminarlo y dejarlo a punto cuesta alrededor de 40 millones de quetzales, creo que en ese momento sería el momento que este servidor y todos los funcionarios nos traslademos a otro lugar y dejemos este Palacio Nacional como un gran museo. Tenemos una pinacoteca de primer orden, tal vez la más completa de Guatemala, con obras desde los 70 hasta la época, y qué mejor que hacer un gran palacio, un gran museo donde la gente pueda venir y disfrutar, en lugar de tener muchos funcionarios adentro que cada vez arruinan más el palacio, más cables, en fin, demasiada gente, está sobresaturado incluso. Entonces vamos a hablar de pausa y volvemos. 8 horas.